Vamos a aplicar la técnica de integración-sustitución trigonométrica, la cual vamos a comenzarlo de esta forma. Miren, hay una identidad trigonométrica que es así, ¿sí? Recuerden, la identidad es así, dice que la secante cuadrada de el ángulo θ es igual a 1 más la tangente al cuadrado de ese ángulo θ. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Secante cuadrado de θ va a ser igual a 1 más... Ok, esta tangente al cuadrado yo lo puedo ver de esta forma. Tangente de θ todo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí nosotros hacemos un énfasis, ¿no? Decimos que la tangente de θ está elevado al cuadrado. Lo puedo ver de esta forma. Sí, porque aquí hay, en la tangente aquí hay un 1, entonces aquí hay un 1. 2 por 1 es 2. Muy bien, queda de esta forma. Ahora aquí, a esa tangente, yo lo voy a llamar, lo voy a denominar X, ¿ok? X. Entonces, queda de esta forma. X, que es el cambio de variable que voy a hacer, X va a ser igual entonces a esa tangente de θ. Muy bien, allí tengo. X es la tangente de θ, lo que está manchadito en lápiz. Y ahora, esa X igual a tangente de θ, yo lo puedo representar a través de un triángulo trigonométrico. Y lo hago de esta forma. Entonces, aquí nosotros vamos a hacerla, a realizar, mejor dicho, esa representación de ese triángulo trigonométrico, valga la redundancia. Y entonces, comenzamos a identificar sus catetos y ubicar el ángulo. Entonces el ángulo va a estar en esta parte. Miren, aquí está el ángulo. El ángulo sería θ. Θ es el ángulo. Entonces aquí tenemos el opuesto a θ sería... bueno, aquí vamos nosotros a hacer algo. Vamos a observar lo siguiente. Al lado de aquí, al lado de la tangente de θ, podemos observar que hay un 1 oculto, ¿sí? Esto puedo verlo de esta forma. Mira, X igual a tangente de θ es igual a 1 que multiplica a la tangente de θ. Hay un 1 allí, porque tangente de θ por 1 es tangente de θ. Y ahora vamos a ver la tangente de θ de esta forma. Despejando la tangente de θ nos quedaría X entre 1, porque 1 está multiplicando, por decirlo así, pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría X dividido en 1. ¿Ok? Entonces vamos a verlo de esta forma. La tangente de θ entonces va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Cateto que está al frente del ángulo entre el cateto que está al ladito de ese ángulo. Entonces aquí puedo ver como cateto que está como el lado del triángulo que está en todo el frente del ángulo, lo voy a ver como X, que es el cateto que está opuesto a dicho ángulo. Y ese lado del triángulo, uno de los lados cortos del ángulo, porque el lado de ese triángulo, porque el lado más largo sería este, ¿no? La hipotenusa. Entonces, ese ángulo corto sería, el lado más corto de ese triángulo también sería 1, que sería aquí el cateto que está, el lado que está al ladito del ángulo, que sería cateto adyacente. Muy bien, entonces lo identificamos aquí. Entonces aquí podemos visualizar que X está en todo el frente del ángulo. X sería el cateto opuesto. Y aquí 1 está al lado adyacente. Pues aquí al ladito del ángulo sería el cateto... sería 1, ¿sí? 1, corregimos aquí, sería 1. Y ahora vamos a identificar la hipotenusa, que sería la suma de ellos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí la hipotenusa, ya saben que h al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto sería h al cuadrado es igual a x cuadrado más 1. Y entonces acá obtenemos la raíz, extraemos la raíz de x cuadrado más 1. Y esta es la hipotenusa con la raíz, ¿sí? Pero yo no quiero h cuadrado, quiero h solamente. Entonces la hipotenusa aquí sería la raíz que involucra a x cuadrado más 1. Muy bien. Entonces nosotros utilizamos este punto de partida que es x igual a la tangente de θ. Aquí está, este es un punto de partida que es el cambio de variables que nosotros hemos
empleado, o que estamos empleando, mejor dicho, x igual a la tangente de θ. Ahora, a partir de x igual a tangente de θ, nosotros vamos a aplicar la derivada, o mejor dicho, vamos a buscar el diferencial de x. Recuerden que el diferencial de x, ¿sí? El diferencial de x, vamos a seguir con el color rojo, el diferencial de x va a ser igual a la derivada de x con respecto al ángulo θ multiplicado por el ángulo θ, por el diferencial del ángulo θ. No vayan a decir que este diferencial se cancela con esto. No, 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 porque no es así. Entonces, vamos entonces aquí a buscar el diferencial de x a partir de ello. Entonces, vamos a buscar la derivada de x con respecto a θ, ¿ok? Entonces, la derivada de x con respecto a θ, si x es igual a la tangente de θ, vamos a colocarlo de vuelta aquí, de nuevo aquí, x igual a la tangente de θ, entonces la derivada, voy a buscar esto, la derivada de x con respecto al ángulo θ, entonces sería la secante al cuadrado de θ, así mismo, la secante cuadrado de θ. Entonces aquí la derivada de x con respecto a θ es cuánto es secante cuadrado de θ. Entonces vamos nosotros estructuramos y decimos que el diferencial de x va a ser igual a la derivada de x con respecto a θ, que es secante al cuadrado de θ, por lo que está pendiente aquí, que es diferencial de θ, y así nos va a quedar esta primera parte. Bueno, continuando con el ejercicio, evaluando la integral propuesta, nos quedaría de esta forma. Integral, el operador integral ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del diferencial de x. Bueno, aquí lo tenemos también. El diferencial de x, pero ¿quién es el diferencial de x o a qué equivale a lo que hemos conseguido o encontrado aquí? Diferencial de x es igual a secante cuadrado de θ por dθ. Aquí está. Diferencial de x es secante cuadrado de θ por dθ. Ahora, miren, esta x, aquí hay un espacio donde iba x, ¿no? Aquí en realidad, este es el espacio de x, aquí iba x al cuadrado más 1, pero x, recuerden que x es igual a la tangente de θ, el punto de partida, ¿no?, que hemos utilizado de cambio de variable. X igual tangente de θ, entonces, como este es el espacio de x, aquí iba en realidad x, entonces x lo reemplazamos por tangente de θ, entonces colocamos tangente de θ al cuadrado más 1. Ahora dense cuenta de algo. Tangente cuadrado de θ más a tangente de θ al cuadrado más 1 es igual a que yo diga 1 más tangente cuadrado de θ. Es igual, ¿sí? Tangente cuadrado más 1 es igual a que yo diga 1 más tangente cuadrado de θ. Y esta es y por identidad equivale a la secante al cuadrado de θ. Y aquí lo tengo, secante cuadrado de θ. Entonces, un secante cuadrado de θ que está arriba, que multiplica a otro elemento entre una secante cuadrado de θ que está aquí abajo, ya se cancela, ¿no? Porque secante cuadrado de θ entre secante cuadrado de θ es 1. Y aquí nos quedaría entonces de esta forma, el operador o la integral que estamos evaluando va a ser igual entonces a ¿quién? Al diferencial de θ, porque secante cuadrado de θ entre secante cuadrado ya se terminó, se eliminó, se simplificó, dio 1 y entonces nos quedaría diferencial de θ. Ahora aquí nosotros podemos ver esto último de esta forma, mira, que el operador se cancela con el diferencial del argumento. Pero ¿quién es el argumento aquí? El argumento es el ángulo θ. Θ es el argumento. Entonces el operador se cancela con el diferencial y me quedaría solamente el argumento, que es el ángulo θ. Entonces nos quedaría solamente el ángulo θ. El operador, repito, ya nos quedaría θ más una constante arbitraria, ¿sí? Una constante de integración. Entonces aquí nosotros vamos a identificar, a ubicar quién es θ. Entonces para ubicar a θ, nosotros vamos al punto de partida, que es el cambio de variable, en donde nosotros hemos dicho que x va a ser igual a la tangente de θ. Y entonces aquí ya sabemos que la tangente de θ es igual a x entre 1 y entonces tenemos que la tangente de θ es igual, x entre 1 es x. Entonces puedo decir a partir de la tangente de θ que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de x, de la variable x. Entonces nosotros finalizamos el ejercicio diciendo que
el integral del diferencial de x entre x cuadrado más 1 va a ser igual a tita, que sería la tangente inversa de la variable involucrada, la variable x, más la constante de integración. Bueno, muchachos, entonces espero que les haya gustado el video. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, cuídense mucho, Dios les bendiga, chao.